mi amigo Guillermo Bocángel, para decirle que Electrocentro no fija las tarifas de electricidad, sino de los INERMIN. Y habló sobre la ley que se está presentando en el Congreso de la República para que Electrocentro sea Electrobanco. Creo que también viene de la bancada del Congreso de la República de la señora Karina Betete. Dicho esto, yo sí estoy convencido de que si no hacemos alianzas en el Congreso de la República, no vamos a poder lograr nada para Huánuco. Tenemos que hacer gestión, y la gestión cómo se realiza para que pueda tener éxito, trabajando de la mano, y creo que los 3 congresistas que salgan elegidos el 10 de abril, debemos firmar un pacto para trabajar los 3 unidos para sacar a la región Huánuco de la pobreza que nos encontramos actualmente. Y también alianzas, porque las alianzas dentro del Congreso de la República es muy importante para tratar de conseguir los presupuestos, que eso es la base fundamental para que nuestra región salga adelante. Sin esa manera de trabajar, y como lo dijo el señor panelista, tenemos que ver ese plan del 2013-2021 para que nuestra región salga actualmente del atraso en que nos encontramos. Es por eso, de salir elegido, mi compromiso es seguir trabajando por Huánuco y hacer una buena gestión. Muchas gracias. Plan de gobierno que nosotros venimos presentando. Por eso nosotros hemos venido planteando el acceso universal del servicio de la luz eléctrica. Sabemos que al año del 2014 se contaba con el 92.9%. Y es nuestra meta coberturar el 100%. Bajo ese marco de propuesta como plan de gobierno, yo vengo proponiendo también legislar para el acceso universal del servicio eléctrico, que llegue a todos los centros poblados en nuestro país, porque ahí está la mayor incidencia y donde realmente no se está coberturando en servicios eléctricos. Gracias. Nosotros de manera coherente venimos proponiendo la muerte civil, porque si nosotros vemos uno de los grandes lastres que tiene el país, justamente es el tema de la corrupción, y conforme han ido dándose diversos informes a nivel internacional, ha ido a través de los años creciendo de un 10% de costes a 20%, y hoy prácticamente hay casos donde se llega a un 40% de costes de la corrupción. Eso significa que en el peor de los casos, por cada 100 soles invertidos, pues solamente llegan a la ejecución de la obra pública o la inversión pública solamente un 60%. Entonces, frente a una situación tan extrema como viene a ser el contar con una corrupción prácticamente institucionalizada, porque vemos que los ciudadanos muchas veces aceptan, es decir, es muy usual escuchar frases como estas, ¿no? No importa que robe, pero que haga obras. Si nosotros vamos a cualquier país hermano, sea Ecuador, Colombia, esta frase, pues obviamente es un tanto repugnante, porque se entiende que quien aspira a un cargo público es básicamente para servir y no para servirse. Entonces, frente a esa situación, nosotros creemos que una de las medidas urgentes para combatir la corrupción y tener un buen desarrollo y un buen resultado en el manejo de la cosa pública, definitivamente es la muerte civil, que contrariamente a lo que consideran muchos, no significa la pena de muerte, sino lo que significa es que aquel funcionario que sea condenado o que se descubre que esté vinculado a casos de corrupción, simplemente no puedan postular ni volver a ocupar ningún tipo de cargo público. En el caso específico mío, yo voy mucho más allá. Considero que definitivamente los sistemas anticorrupción tienen que ir articulándose a partir de lo que nosotros consideramos la autonomía constitucional, de modo tal que logre engarzarse sistemas que hoy están caminando de manera aislada. Por ejemplo, si nosotros vemos específicamente el servicio de inteligencia financiera, está completamente desarticulado muchas veces de la labor que prestan las procuradurías, y estos no se articulan ni siquiera
con los registros de condena, que depende básicamente del Poder Judicial, o los requerimientos que dependen de la Fiscalía. Debemos de integrarlos, y para hacer más efectivo este tema de la inversión en los casos justamente de funcionarios vinculados a casos de corrupción, lo que yo propongo es que se dé una modificación en el sentido de que esto venga de la mano con la incautación de los bienes. En la medida que empecemos a incautar la totalidad de los bienes, pues los funcionarios no solamente van a ver como algo terrible la muerte civil, sino que las consecuencias serían además económicas, no solamente participación. Con ello, tengan la plena seguridad que esos costes de la corrupción pueden ir disminuyendo, y ojalá que en algún momento volvamos al coste cero. Muchas gracias. Vamos a nosotros impulsar una ley que le hemos llamado la Ley de la Rentabilidad Agropecuaria, una iniciativa legislativa que se basa en alinear las diferentes instancias del Estado que intervienen en la producción agropecuaria y que hoy día están totalmente desarticuladas y desalineadas. Y esa desarticulación hace finalmente que se inviertan fondos en la producción agropecuaria, en la generación de infraestructura, en la articulación de mercados, pero que finalmente no tengan impacto en la actividad económica. En ese sentido, sí, esa es mi propuesta de ley, y esa iniciativa la vamos a plantear desde el Congreso de la República. Muchas gracias. En la actualidad no se nos cobra el IGB, pero el precio no ha bajado. Si nosotros vemos nuestras facturas cuando hacemos nuestras compras, el precio no ha bajado de los productos, y prácticamente nos está cobrando el IGB pues en el precio del producto. Con respecto a la propuesta de Electrobónuco, cabe mencionar que yo no lo he propuesto, pero voy a responder. Yo creo que esto de bajar el IGB, y usted me está hablando de obras por impuestos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, al hacer las obras por impuestos, sabemos que el Estado, el dinero que recibe es por los impuestos, y a través de estos impuestos hace las obras de infraestructura. Usted me dice que en la selva reclaman los puestos de salud y los centros educativos, ¿no?, para el crecimiento económico y para un mejor nivel de vida. ¿Qué es lo siguiente? Obviamente nosotros no podemos reclamar que se nos baje, que no se nos cobre el IGB, pero que también se nos baje la tarifa, ¿no? Pero digo se nos baje la tarifa, pero como ya lo mencioné, el ejemplo de los dos centros comerciales, tampoco no sabemos si se nos va a bajar. Entonces, yo creo que las obras que usted me está mencionando, que puede hacer el gobierno central, que es el poder ejecutivo, es en base a las obras por impuestos, pues los demás departamentos sí pagan los impuestos, y creo que desde ahí es donde salen las obras de infraestructura. Muchas gracias. Hay que ser bien concreto, porque crear una nueva empresa que verdaderamente abarate los costos tan altos de energía, estando por Tornavista, no me dejarán mentir, o Noria, que tienen las tarifas más altas, y la población se queja de toda esta parte de estos lugares, que inclusive tienen hasta energía de otros lados. En este caso, lo que propongo para, solucionar el problema de energía eléctrica, primero es hacer todo un diagnóstico, como se dijo, todas las redes que existen, ¿serán utilizadas realmente por la nueva empresa? Hay que saberlo pensar bien, si este proyecto puede ser de mediano o largo plazo. Lo que sí tenemos que hacer es revisar, lo que dije en la réplica, es revisar ese convenio de Chaclla 1. Se ha creado una gran hidroeléctrica en el proyecto Chaclla 1, pero sin embargo esa energía, ¿dónde está? Entonces, fundamentalmente, se debe reunir un grupo de especialistas, un grupo concertado de profesionales de la región, muchos ingenieros que son importantes en la parte eléctrica, importantísimo la reunión, y verdaderamente de una forma concertada ver la solución inmediata a los problemas de creación de una nueva empresa, porque el problema está
lo mencionaron algunos candidatos, interesante, el 18% que nos cobran, las otras adendas que nos cobran en los recibos, que deben ser inmediatamente, por ejemplo, la ley de la Amazonía, en esa modificación que también lo dijo un candidato, ¿por qué nos cobran el 18%? Empecemos desde ahí. ¿Por qué nos cobran el 18%? ¿Porque la empresa está en Huancayo? ¿Por qué? Inmediatamente nosotros debemos pedir esa modificación de la exoneración del 18% por estar inmiscuidos en la ley de lo que es la Amazonía. Comenzar a abaratar costos. Comenzar a proponer las sanciones a la empresa. Con esos cortes intempestivos, malogro de equipos, no hay una defensa al consumidor. Entonces, lo que se debe proponer, pero esta es parte específica e interna de la región, e interna de nosotros mismos, más allá del aspecto legislativo, fiscalizador, que ahí sí entraríamos a apoyar, creo, los que resulten elegidos congresistas. Es un trabajo grande. No es lanzarlo por lanzar, la creación de Electrohuánuco. ¿Y cómo? El proyecto de ley lo tengo, dicen. Lo tengo el proyecto de ley. ¿Qué cosa? Un papel. Y el cómo, ese es el qué. Ya estamos cansados de qué y qué. Si no, el cómo lo vamos a hacer. Eso sí tiene que ser. Tenemos alguna reunión concertada para poder, con las grandes fuentes de energía que tenemos. Y prácticamente la energía acá es carísima. Se debe empezar un proyecto concertado e inmediato, una vez que los 3 congresistas sean elegidos, unirse los 3 y llamar este proceso verdaderamente de la futura empresa eléctrica en Huánuco. Pero lo que es prioritario, que es el problema de todos, los altos costos, comenzar a bajar altos costos, sobrecostos que son otorgados a los consumidores de Huánuco. Gracias. Si se quita el 18%, señores, la empresa puede parar y puede fracasar. Cosa por el estilo, es una gestión privada. Generamos desde el punto de vista favorable para el público. Claro, señores, vamos a pagar el 18%, pero señores, posiblemente tenga que penalizar en calidad de servicio. Posiblemente tenga que penalizar. ¿Cómo va a ser esa compensación? No es tan fácil. ¿Quién determina? Una ley no puede determinar la creación de una empresa privada o la desaparición de una empresa privada. Señores y señores, salvo que atente directamente contra el ejercicio de función hacia la persona. Pero señores y señores, desde el punto de vista de gestión privada, hay que tener muy en cuenta lo que se debe gestionar. Muy amable. A gente pobre se le castiga todavía con montos excesivamente altos. Creo que tenemos que pensar en una base de igualdad de oportunidades, y Acción Popular viene planteando justamente eso. En la medida en que se uniformicen las tarifas a nivel nacional, creo que sería muy positivo, siempre pensando en la economía familiar, en la economía del pueblo. Y eso se tiene que amplificar al desarrollo marginal, es decir, a nuestros asentamientos humanos, para evitar el hacinamiento o el desordenado crecimiento que tenemos en nuestra capital huanuqueña. Esa ley, juntamente con el Partido Peruanos por el Cambio, y ya está en el planteamiento del gobierno para que se apruebe a nivel del Congreso y que Huánuco sea beneficiado de esta ley de ordenamiento a través de nuestro gobierno regional, dar la ejecución, y para eso estar de la mano trabajando para que demos prioridad al crecimiento ordenado de nuestra población, que es muy importante para nosotros, para luego dar la ejecución, por ejemplo, de los proyectos de saneamiento básico que dificultan cuando no crecemos ordenadamente, no nos proyectamos, no planificamos al futuro. Eso es la prioridad que se tiene que trabajar. Creo que es importante, nosotros como ciudadanos tenemos colegios profesionales, tanto ingenieros, salud, todos, y todos en este crecimiento vamos a ver que vamos a ir llegando hasta las alturas de nuestra capital. Se van a crear establecimientos de salud, parques, centros de recreación, y no nos proyectamos con esa planificación que esperamos en el futuro para Huánuco. Queremos este ordenamiento y que se aplique a través de esta Ley General de Crecimiento Urbano Rural Marginal. Muchas gracias.
sucede en Lima. En Huánuco es poco. Definitivamente hay mucha traba para acceder a los programas de Mi Vivienda y Techo Propio, especialmente en las zonas rurales. Ni siquiera nuestros amigos del campo, el Auricocha, Guamalíes, de todas esas zonas, no saben qué es Mi Vivienda o Techo Propio. Ellos a las justas están con sus parcelas, algunas veces COFOPRI les da cierto título de propiedad y no es suficiente, o no están llegando con ese optimismo político para constituir una vivienda para todas esas zonas olvidadas. Creo que este programa, si nosotros llegamos al Congreso de la República, debemos fortalecer Mi Vivienda y Techo Propio, desburocratizando realmente mucha burocracia que nuestros ciudadanos no pueden tener una vivienda digna. Es imposible llegar con tanto trámite que nos piden. Eso se tiene que dejar de lado. Solamente aspectos básicos. Quizás una cuota mínima, tanto de los cónyuges o personas que no tienen acceso a un techo propio. En otros países se les da todas las facilidades a aquellas personas que no cuentan con un techo, y ahora en el Perú debemos también tener y darle todas las facilidades a aquellas personas, especialmente titulando también las zonas altoandinas que les falta. Por eso se tiene que ampliar la titulación de tierras para estas zonas y puedan acceder a sus créditos, tanto para vivienda, créditos agrarios. Ahí se tiene que fiscalizar que todos estos programas sociales se acceda, y lastimosamente no se da por la famosa burocracia, por la corrupción. Eso tenemos que ser más transparentes para que estos programas sean un acceso y se llene pues y se lleve especialmente a todos estos sectores marginados. Y también hay otro asunto importante: tanto el municipio de Huánuco y como otras municipalidades no están transparentando la información catastral con SUNAR o la Superintendencia de Registros Públicos. Ustedes presentan un proyecto o un plano a registros públicos y es diferente al catastro que se encuentra en la municipalidad de Huánuco. Eso se tiene que transparentar y formar catastros similares, iguales, idénticos, para evitar problemas y burocracia en estos trámites de prescripción adquisitiva y otros trámites que se pueden dar y se demoran años y años para que un posesionario sea propietario. En eso incidiremos y trabajaremos desde el Congreso de la República. Muchas gracias.